candidato. Nada mejor, José Romero Silva, para que analicemos esta situación, ¿sí? Estas diferencias que hay, esta interna entre el gobernador y el vicegobernador, digo, con un experto. Bienvenido, José. Sí, así es. Y voy a ir, la primera pregunta que le voy a hacer a Santiago, que es politólogo, que además está coordinando, dirigiendo la carrera de Ciencia Política de la UNSTA, es si esto comenzó o no, porque ustedes se preguntaban esto, vos decías, dicen muchos que esto todavía no ha arrancado, Así o sea, dicen, esta sí. disputa todavía falta más. Así dicen, bueno, vamos a preguntarle a él, ¿arrancó o no esto, digamos? ¿Hasta cuándo más tenemos estas peleas entre un gobernador y un vicegobernador por la experiencia que ya hemos vivido los tucumanos? Buen día. Buen día, José. Antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, mira, yendo puntualmente a tu pregunta, yo creo que sí, ya se empezó a principio de año prácticamente con la interna que se había producido en la legislatura, con la designación del defensor del pueblo, y en ese sentido se ha manifestado obviamente la intención de dos actores políticos que son bastante importantes, que es el gobernador y el vicegobernador, de poder disputar el sillón de la gobernación. Así que yo creo que estamos empezando a ver lo que será de acá a 2 años, inevitablemente, un conflicto que va a ir creciendo. Un conflicto, entiéndase, no un conflicto muy beligerante ni nada por el estilo, es propio de la política esto. En consecuencia, seguramente vamos a seguir viendo cómo intercambio de opiniones, le llamemos así sutilmente, va a ir incrementándose, ¿no? Ahora, hemos tenido ya otras situaciones donde un gobernador y un vicegobernador, al menos en Tucumán, se han disputado mucho antes de que llegue el momento de la elección quién se queda con el sillón justamente de la gobernación. ¿Qué se viene? ¿Cómo lo estudian ustedes a lo que podría pasar aquí en Tucumán? Bueno, mira, hemos tenido casos, es verdad, sí, han existido casos. El caso más concreto fue la interna que se produjo en el Partido Justicialista entre lo que era José Alperovich y Fernando Jury. Los resultados ya los conocemos, obviamente. Yo creo que, si bien se han producido siempre esos tironeos entre el gobernador y el vicegobernador, esto es propio también de esa pretensión de poder ocupar el sillón de la gobernación. Yo creo que es algo también inevitable, ¿no? Uno muchas veces no conoce conversaciones que existen y en consecuencia también promesas, diferencias políticas internas y los mismos intereses de los actores que intervienen inevitablemente te lleva a que se produzca este tipo de conflicto. Yo creo que obviamente uno tiene que anteponer, yo te lo estoy hablando de un punto de vista muy técnico, pero uno tiene que anteponer que en esa disputa también lo que existe en un contexto como la pandemia, como crisis económicas también, tiene que tener la suficiente altura para que ese tironeo de intereses no perjudique tampoco a la generalidad de los tucumanos. Santiago. Marcelo. Sí, tengo una consulta y antes de hablar si afecta o no la gobernabilidad. ¿Cómo te va, Santiago? Marcelo Cortés te saluda. No, digo, te escuchaba hablando de Alperovich y Jury y otras internas también que hubo entre gobernadores y vicegobernadores, pero vos sabés que yo no recuerdo que quede todo tan expuesto. Las declaraciones de Osvaldo Jaldo fueron muy duras. Es decir, mientras Mansur estaba de locro, a algunos kilómetros de ahí, una persona en el Prado Municipal moría por COVID. Generalmente, todo eso es de récord, son dimes y diretes, ¿sí? Y la prensa va informando a la población sobre lo que va sucediendo. En este caso es todo muy explícito, está todo muy expuesto, las diferencias que hay, ¿no?, entre ambos. Creo que eso, claro, eso yo creo que es parte también del carácter que tiene cada uno de las personas que intervienen en esa interna, ¿no? Cada uno va a empezar a manifestar su opinión de una forma totalmente distinta. Si uno es más irascible, más emocional, etcétera, también interviene, ¿no? Obviamente no es algo de manual o cuadrado, sino que la misma emotividad de la persona va a jugarle en ese sentido de poder hacer ciertas manifestaciones que pueden llegar a resultar bastante duras en algún aspecto. Además, tengamos en cuenta, estamos hablando de una persona que ha tenido justamente coronavirus, un gobernador que es médico. En consecuencia, son elementos que también influyen. Y por otro lado, como ustedes bien habían dicho ahí en el piso, a nosotros nos están pidiendo que no tengamos reuniones sociales y sin embargo se siguen haciendo justamente de parte de las autoridades que tienen que dar el ejemplo justamente. Sí, en cuanto a la personalidad, lo que yo noto al menos es un gobernador que es más calculador, ¿sí?,
que no se expone tanto con las declaraciones, que solamente responde a los dichos de Jaldo, que sí tiene una estrategia política, claramente, y que va tomando algunas decisiones, como por ejemplo, hay algunos empleados muy identificados con Jaldo que están quedando sin trabajo o se le están venciendo los contratos. Y del otro lado, un vicegobernador que, como vos mencionabas hace un momento, bueno, y hablando de las personalidades, se expone mucho más con las declaraciones, va mucho más de frente cuando declara ante la prensa. Pero que además también dejó gente sin trabajo, Marcelo, además, ¿no? De los dos lados me parece que viene la puja. Sí, eso tiene que ver con la estrategia. De los dos lados están tomando las mismas medidas. En consecuencia, a ver, como vos decís, por ahí el vicegobernador tiene expresiones que son mucho más fuertes, sí. Pero esto es un proceso también de campaña electoral, ¿no? Como te digo, bien vos nos has manifestado, uno es más calculador que el otro, en consecuencia eso también va a llevar a que la forma de responder, la forma de actuar sea totalmente distinta. Está claro eso. Santiago... Hay alguien creo que quiere hacer una pregunta. Sí, Lourdes. Marcelo, sí. Me parece que Lourdes quiere preguntar porque no sé. Yo lo sigo atentamente el análisis que están haciendo los tres y me encanta y quiero sumar a ver una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Si esto que decías vos, Marce, también tiene que ver con lo que se vive a nivel nacional. También estas disputas, si son los nuevos tiempos de la política. Por ejemplo, hemos visto hoy ciertos desplantes en el ministerio, como la vicepresidenta se muestra un poco más fuerte, y esto afecta a la institucionalidad, a la gobernabilidad, estas disputas. Yo los escuchaba a ustedes y para mí también tiene que ver con los tiempos que se viven hoy en día. Mira, yo creo que esto es una apreciación personal, obviamente. Los tiempos políticos son oscilantes, cambian constantemente. En consecuencia, sí, es un reflejo de lo que existe a nivel nacional. Si vos estás preguntando si afecta a la institucionalidad, en algún punto entiendo que sí, por una cuestión de que también está carcomiendo lo que sería la autoridad de aquellas personas que tienen a cargo justamente la toma de decisiones, no solamente de la provincia, sino que estamos hablando también de la nación. Vemos ministros de Economía que son desautorizados por terceras líneas, simplemente por tener una afinidad con algún sector interno de un partido político. En ese sentido, se están anteponiendo los intereses partidarios, los intereses particulares, en detrimento de lo que sería el interés colectivo, lo llamemos así. Y obviamente la sociedad percibe eso y la desconfianza que genera ese tipo de conflicto te lleva a que haya un amplio descreimiento por parte de la sociedad hacia la clase política, y eso, a ver, si vos desconfías de quienes te representan, de quienes administran los recursos del Estado, de quienes tienen que tomar las decisiones no únicamente diarias, sino a futuro, inevitablemente eso te va a llevar a desconfiar inclusive de todo el sistema prácticamente. Y un dato que no es menor, Santiago, José, que todo esto está ocurriendo en medio de una pandemia, ¿no? Que profundiza mucho más la crisis. La gente está pensando en esta noche, en mañana, ¿sí? Y tanto el gobernador como el vicegobernador están pensando ya en 2023. Vos fijate, justamente, a ver, este contexto, no solamente de pandemia, sino también de inestabilidad económica, o sea, claro, te está generando mucha incertidumbre. Súmale a eso el conflicto político, inevitablemente el grado de incertidumbre que vos vas a tener para poder proyectar. No te digo a largo plazo, ya no hablemos de largo plazo, mediano plazo se reduce, o sea, uno tiene que proyectar prácticamente al diario. A ver, estamos justo en un local gastronómico. Los gastronómicos justamente están muy golpeados por esta situación. Esto no es hacer política, obviamente, están golpeados por esta situación, y ellos tienen que pensar y reformular, obviamente, las estrategias comerciales para poder mantenerse a flote. Capaz que no ya tener una ganancia excesiva, sino poder mantenerse. Hay muchos locales que han cerrado y en consecuencia, obviamente, eso ha llevado a que los puestos de trabajo también se pierdan. Hace 15 años en Argentina que no se genera un puesto de trabajo nuevo, excluyendo lo que sería el sector público, ¿no? Claro. A ver, estamos hablando de generación de trabajo y empleo en el sector privado, genuino, exactamente. Puede haber una rotación, pero no se ha generado, no. Está claro eso.
Bueno, vaya clarito. análisis el que nos está Sí. haciendo el especialista. Y la pregunta que le voy a dejar, que no me la va a tener que responder ahora, le agradecemos por supuesto a Santiago, tiene que ver cómo se va a llegar a estas elecciones de medio término con esta situación que, qué ya pregunta, está generada, que ya se inició y que por ahora deja esa pregunta sin una respuesta. ¿Llegará el peronismo tucumano unido? Es lo que seguramente nos va a tener que responder en un par de semanas. En un par de semanas. Seguí disfrutando del cafecito, José, sabés cómo lo deseo, ¿no? ¿Café o cortado? Mira, acá nosotros lo estamos pasando. ¿Café? No, cafecito, mire, cafecito. Bueno, ¿y Santiago? Sí, cafecito. Santiago, cafecito o cortado. ¿Cafecito también? Santiago, cafecito Café, también, los un dos cafés, cafecito bueno. largo. Ya nos vamos a hacer, Los dos vamos a cafés, hacer porque algo esto acá. era para café o café. Listo. Vamos a aprovechar el corte acá Hasta nosotros luego. para preparar un café. Gracias, Santiago. Muchas gracias, José. Que se viene el reloj. Sí, enseguida regresamos. Hasta luego. Nosotros seguimos.